son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Porque en BTR Negocios el compromiso es mantenerlo siempre conectado. Contrate doble pack conectado full que incluye la nueva central telefónica virtual e internet Mega 600 a solo 46.990 pesos durante 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café de 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, mini markets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Un buen acompañante y el mejor ambiente, la mejor cena está en el SIT del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta. Y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en el SIT del Hotel Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Estamos regalando desde ayer estos 2 libros de Pablo Neruda, un clásico, Residencia en la Tierra, con prólogo de Raúl Zurita, y de Enrique Krause, El pueblo soy yo, con un prólogo de Mario Vargas Llosa. Para concursar, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con este panel de los días viernes. Lucía Damer, Roberto Fantuzzi y Francisco Undurraga, diputado. Muy buenos días. Buen día. Deja preguntarte de partida a ti. A ti, es que hay una cosa que no entendí ayer, y quizás porque llegué tarde a la discusión que se estaba produciendo en una radio, pero ¿cómo se genera el problema? Porque yo entiendo que por unanimidad los diputados aceptaron bajarse el sueldo. Pero ¿cómo se produce el problema donde de repente meten a los asesores en la misma baja de sueldo y veo que aparecen asesores de los parlamentarios que empiezan a reclamar porque ellos los meten en el mismo bolso? ¿Qué fue eso? Yo creo que aquí pasan 2 temas. El primer tema, que nosotros tenemos que dividir, digamos, la remuneración del diputado con las asignaciones que se le dan al mismo, ¿no es cierto? Y yo aquí tengo que ser bien claro. La verdad es que a nosotros nos gustaría, y a mí en lo personal me encantaría, que todo lo que tiene que ver con asignaciones, al igual que a todos los que nos están escuchando aquí que van a una empresa y a nosotros, entre comillas, nos contratan el pueblo de Chile a través de los votos y nos dice: flaco, ni un problema, entonces mira, no tienes oficina distrital, no tienes secretaria, no tienes asesores, no tienes movilización, no tienes nada, no te pongo nada, pero te doy dinero para que tú resuelvas todos esos temas. ¿Ya? Tampoco tengo un staff de asesores que me permita fiscalizar al gobierno, que es una de las funciones que tiene el diputado. Y en ese sentido, cuando se está hablando de la dieta, aquí siempre se ha confundido la dieta bruta, que son más o menos 9.800.000 pesos, que por cierto es alta. No entremos a discutir con las asignaciones para gastos operacionales y con las asignaciones para asesoría, que eso dan 10 millones de pesos más APP aproximadamente. Que en el fondo, cuando usted que está escuchando está en su oficina, quien lo contrató le pasó el computador y le pasó todas las cosas, a nosotros no nos pasa nada, entonces tenemos que incluso pagarnos el wifi de nuestras propias oficinas, o sea, y el teléfono que usamos, etcétera, etcétera. Entonces, para todos sus gastos. Entran todos sus gastos. Entonces, aquí como se ha insistido que nosotros ganamos 20 millones de pesos, situación que no es así. Bueno, si hay que bajarse los sueldos y la gente cree que son 20, hay que bajárselo a la mitad. Aunque en la realidad, lo único que nosotros percibimos es la dieta parlamentaria, que está homologada al mismo nivel de un ministro de Estado, de un miembro de la Corte Suprema. Entonces, aquí la discusión también tiene que ser dada en términos generales y reales, no en que cuánto nosotros nos deberíamos bajar el sueldo, porque yo creo que lo único que nosotros deberíamos hacer para, y ni siquiera así, elevar alguna sospecha es cero. Cualquier porcentaje de recibir sueldo mayor a cero va a ser cuestionable, y cero es cuestionable porque algún negocio vamos a hacer por alguna parte para poder vivir. Entonces, por eso nosotros queremos sacarlo del Congreso y que haya una comisión. Mario Marcel estuvo el miércoles
en la Comisión de Constitución. Mario Marcel sostiene que ellos están como miembros del Banco Central dispuestos a poner 2 personas y que se genere aparte una comisión, digamos, de expertos donde ojalá no exista ningún político, ni ningún militante, ningún político, por favor, para que le demos transparencia al cuento. Y en el intertanto, a la indicación de Gabriel Boric y de Giorgio Jackson, que es bajarse a un 50% los ingresos por concepto de dieta, se le incorporó, metamos todo el paquete de cosas que tenemos adentro. Entonces el 50% de los gastos también se quedan. Oye, una pregunta técnica. De hecho, que no queden la contratación de asesores. De asesores. El Wi-Fi. Yo voy a tener que cerrar el mi laboral es oficina. preocupante. ¿Tienen vínculo laboral Con el Congreso, con el Congreso. Yo le doy un mandato al Congreso para que contrate a Roberto Santuzzi. No se le puede bajar el sueldo. Bueno, pero se puede reducir, pero se puede reducir. Es que son honorarios. Es que están honorarios. No necesariamente. Si están en horario peor. Porque si tienen cumplimiento de horario y dependencia... Sí, van a la dirección no del te trabajo. enredes en eso porque no se está hablando de una persona determinada. Ya. Se está hablando, digamos, de que las asignaciones para esos efectos van a bajar un 50%. Luego, perdón, espérate, déjame terminar. Primero, yo no estoy postulando a que le bajen el sueldo a nadie. Si te entiendo perfectamente. Un 50% sobre el total y punto. Sobre el total y punto. Entonces, ahora, ya que estamos hablando de modernización del Estado, ya que estamos hablando de transparencia en los egresos del Estado en relación a la operación de un parlamentario, yo creo que aquí los asesores deberían ser contratados por la Biblioteca del Congreso y debiesen ser asignados a los diputados. No debiesen ser contratados por los mismos. Deberíamos tener oficinas en las cabeceras de regiones de cada una de los diputados, etcétera, secretarias, etcétera, etcétera. La pregunta puede ser un poco naif, pero no, para nada. Pero no podría haber sido mucho más sencillo que esto se concentrara exclusivamente en la figura del parlamentario y su propia remuneración. Este es un tema que no está cerrado, porque además el gobierno va a presentar una indicación el día lunes y evidentemente es un tema a discutir. Aquí hay un tema, vuelvo a aclararlo, esto es como decir todos los días que yo no le pego a mi mujer. Estoy de acuerdo que haya que bajar los sueldos de los parlamentarios. Ya no estoy justificando con lo que voy a decir ahora lo otro. Alguien tendrá que ponerse de acuerdo en cuánto vale la democracia representativa y cuánto valemos nosotros. Si nosotros vamos a terminar valiendo menos que un director de obras de una municipalidad, vamos a pagar costos, no por el ingreso del diputado Undurraga, sino costos al final del día como sociedad. Por eso creo que es importante sacarlo hacia afuera, transparentarlo. La representatividad, la representación de personas en una democracia representativa y liberal como esta, digamos, tiene que tener un sueldo que lo determine la sociedad, que no lo determinemos nosotros, pero si la gente cree que el mejor sueldo es cero o muy parecido a cero, aquí vamos a volver a 1900, van a llegar los ricos, que se van a poder financiar y va a tener poco acceso, digamos, la gente en general a poder actuar en política. Yo fíjate que soy de la tesis de que debiera producirse una situación donde la dieta personal del parlamentario debiera ser la dieta que corresponda y que el país crea que debe pagarle. Evidente. Justa. Y que para cumplir, sobre todo, porque tienen la obligación de cumplir la área de fiscalización, y eso es fiscalización no solamente al Poder Ejecutivo y a montones de cosas que pasan, tú tienes que tener personas que sean expertas, a mi modo de ver, y que asesoren a los parlamentarios en ellos, porque los parlamentarios no pueden fiscalizar por sí o ante sí todas las materias, en todos los temas, en todas las cosas. Y ahí hay 2 fórmulas para hacer eso. Una fórmula es la de que tú le entregas una cantidad de dinero al parlamentario para que... Que es lo que actualmente se está haciendo. Que es lo que se hace para que esa persona contrate. Y la otra forma, que se usa mucho también en otras partes,
es la de que tú tengas pools de personas que sean específicos. ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos hacer? Pools de personas que son con competencias específicas en determinadas áreas a las cuales los parlamentarios le pidan informes, le pidan cosas. Como los staffers. Lo que pasa es que hay un poquito de diferentes. rabia son los pitutos. La cuestión de parece que reciben diariamente 90.000 pesos más por asistencia. La gasolina, el auto, el peaje. Ese tipo de cosas parece que hay que aclararlas muy. Pero todo hay que aclararlo y todo tiene que ser transparente. Yo, a ver, aquí hay que decir una cosa, digamos, yo no me asigné el sueldo que tengo. No, si nadie te está... No, pero esta legislatura tampoco se asignó el sueldo que tiene. Esta es la primera legislatura proporcional, digamos, donde más casi 90 de los diputados somos nuevos y nunca hemos estado en política, en el Parlamento. Tiene un grado de legitimidad y hay que contribuir con todas estas cosas a que tenga mayores grados de legitimidad, porque finalmente es un poder del Estado y no lo podemos cerrar. Pero mira, yo creo que hay diferentes modelos en el mundo para esta circunstancia. Lo que tú planteas, que a mí me parece lo correcto, sería tener estos grupos de, como le dicen en Estados Unidos, staffer, que son como los expertos en las temáticas, que hay gente de diferentes sensibilidades políticas, ¿cierto? Y que con eso tú, como parlamentario, puedes mandar a preguntar, por ejemplo, ¿qué hacemos con la reforma de la policía? Y no tienes que tener tu propio asesor. Hay que sí reconocer que la gran mayoría de congresistas, no digo todo, la gran mayoría de parlamentarios tiene como asesores no gente necesariamente letrada en los temas, sino gente que los ayuda en los territorios, digamos, que tienen un montón de diversas... Pero yo puedo contar lo que tengo yo, digamos, y porque yo puedo hablar por mí. Yo tengo un abogado de la Católica de 30 años que venía a un estudio jurídico que me ve los temas legislativos. Tengo un titulado en literatura con mención en periodismo de la Católica, que me ve toda la parte comunicacional y que trabaja conmigo, además me ve toda la parte como jefe de gabinete, me lleva la agenda, etcétera, etcétera. Tengo un chofer, porque arriendo auto, que está permitido, porque además en mi condición no voy a viajar los martes, miércoles y jueves a Valparaíso. No, por eso, pero es que acá una cosa es dinero, y tengo una persona, y tengo una secretaria, y tengo una persona que me ve la relación con el distrito, porque cuando estoy en Valparaíso, alguien tiene que ver la situación con el distrito. Por eso. Ese es mi staff. Lo que es inmoral de lo que ha sucedido no solamente es el sueldo que nosotros los diputados tenemos, sino el legítimo reclamo también, y los carteles que se vieron ayer, para mi sorpresa, porque yo no remunero así a la gente a través del Congreso, digamos, que había gente ahí con letreros que decían no te metas con mis 300 lucas. Si hay diputados que están pidiendo, sobre todo el Frente Amplio, que están pidiendo un sueldo ético de 500.000 pesos, y hay gente ahí que trabaja con ellos, que está diciendo que ganan 300 lucas, esta es la cueca en pelota. Ya, pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Hubo una disposición particular de uno u de otro parlamentario por meter al staff y no solamente dejarlos a los parlamentarios con la una indicación de Alessandri de Coloma apoyada, y de Matías Walker, apoyada por Chile Vamos? Sí, correcto. Es que esa es esa transversalidad. Claro, eso es de público conocimiento. Entre tú y yo, sin sacarnos, entre gitanos no nos leemos las manos. Sin sacarnos la suerte entre gitanos, ese fue un puñalazo suavecito para decirle, mira, si ustedes creen que solamente van a sufrir, vamos a sufrir nosotros por la mitad del sueldo, no, voy a hacer sufrir también a esta gente para que se levante y reclame por... No, nosotros no estamos buscando apoyo, digamos, o odio en ninguna persona que trabaja en el Congreso, digamos. Seguramente a los parlamentarios, además por esta razón, nos están odiando más o menos las 11.000 personas que se van a ver afectadas, digamos, con una rebaja de sueldo. Pero si vamos a discutir los sueldos, y no es que si nos vamos nosotros, nos vamos todos, digamos. O sea, yo creo que es legítimo discutir y ver hasta dónde el Estado, y por cierto, el que más gana debería ser el presidente de la República, y de ahí para abajo todos. También digamos. hay toda una discusión, en realidad la discusión es una discusión mucho más larga, ¿cierto? Que es la discusión de lo que es el servicio público, para qué el servicio público y qué significa
trabajar en el Estado. Creo que acá está todo el espacio de las carreras profesionales, porque como no existe un servicio público, digamos, de carrera general, etcétera, de largo plazo, mucha gente ve el ingreso y salida de este tipo de cargos, no solamente en el Congreso, sino en general en el Estado, como una cosa más bien poco permanente. Y eso además va de la mano que instalamos un discurso hace muchos años atrás, que si yo puedo ser gerente de Nestlé Internacional, donde me van a pagar 6 millones, ¿cómo voy a ganar menos en un cargo de dirección de primer nivel, si quieres, en un ministerio? Que yo creo que es una de esas discusiones que son un poco falaces, porque francamente, muchísima de la gente que va a trabajar al sector público tiene capacidades, experticia, etcétera, que no necesariamente se vinculan con esos, entre comillas, sueldos del mercado. Entonces, a mí sí me parece que hay que mirar la estructura, y me alegra que hayan llamado a Mario Marcel, porque me parece un hombre de llamamos al Banco Central, él es el presidente. Bueno, digamos. Por eso, pero dentro del Banco Central, digamos, tienes ahí un espacio correcto. para revisar, porque el nivel de inequidad en los salarios dentro del Estado, la discusión permanente que hubo en el gobierno anterior y en el anterior, los asesores en el Ministerio de Economía y Finanzas son asesores que te dicen, bueno, yo podría ser asesor del Fondo Monetario, entonces si no... Y esas son discusiones que nosotros tenemos que empezar a erradicar. Pero ¿me por entiendes? cierto, porque yo si estoy de quieres ser acuerdo parlamentario, contigo, tiene pro y contra. Si quieres ser asesor de un ministro, tiene pro y contra. A mí, aislando, lamentablemente, soy diputado de la República, entonces soy interesado en el tema. Evidentemente que soy interesado en el tema. Tengo aquí, en todo caso, unas comparaciones que son interesantes. A ver. Estaba viendo cuánto gana, por ejemplo, un miembro de la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Te gana 80.000 libras al año. 80.000 son 80 millones de pesos. Dividido Sí, por... son 6.800.000 Okay. eso al año. Hablan inglés, no como nosotros que hablamos español, así que tendríamos que tener más abajo. Pero tienen también gastos para cubrir el tener oficinas propias. Pueden contratar con cargo a gasto aparte del staff de asesores. Tienen costo pagado para vivir en Londres, sé que no son de Londres, y tienen los costos de viaje entre el Parlamento y su región también gastados. Sí, correcto. O sea, bastante parecido a lo que hoy día acá. 6 millones más o menos 800.000 pesos al... Que eso viene también de un pasado, que era el pasado donde el parlamentario llegaba, no necesariamente en Chile, sino la experiencia comparada muestra que llegaba al parlamentario y había que meterlo en el sistema como parte del gasto del Estado en general, un montón de cosas que al final era imposible retirar cuando el parlamentario se iba. Entonces, una de las, entre comillas, soluciones para esto, para que a ti no te toque un asesor que no es de tu cercanía o no es de tu confianza, fue generar estos espacios que hay en muchos países, que son unas bolsas de dinero donde el parlamentario puede usarlas para todas sus cosas. Y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero dentro de las desventajas revisemos los perfiles de las personas, y finalmente eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no porque uno intuitivamente, digamos, dice, en realidad necesita un abogado para ver los temas legislativos. Hay gente que evidentemente que en el Parlamento necesita a su pariente. Yo escuché a la diputada, la que tuvo el altercado en el restaurante, que ella tiene a un amigo de asesor que le paga creo que 3 millones y medio, y en la entrevista le preguntan por qué lo tiene contratado él, porque no tiene más que educación secundaria completa, y ella dijo, es una decisión política porque es de mi profunda cercanía. Entonces, y después por supuesto están las fotos en WhatsApp, no sé, que parece que es la pareja, eso ya da lo mismo. Pero no da lo mismo. Da lo mismo porque no necesariamente, es como la filtración en las redes sociales, digamos, no es un hecho de que está casada con él, con lo cual sería una situación de nepotismo. O sea, pero ¿es pareja en términos de qué? Como decía Naranjo. Hoy día, el problema es que ese tipo de casos, que por supuesto se viralizan un montón y todo, te abren la discusión a decir qué significa que tú puedes tener un asesor que es políticamente de tu completa cercanía y pagarle... Y que gana más que un profesor titular de una universidad. O sea, gana 10 veces un salario mínimo. Evidente. Porque entonces la mejor estrategia personal de trabajo es hacerte amigo de... ¿Me entiendes? Entonces yo creo que esas son las cosas que hay que eliminar. Regular. Que hay que eliminar, y yo estoy de acuerdo que así sea, digamos. Reitero El otro día hay un video de Suecia, el mismo sistema análisis comparado, donde demuestran a dónde vive un diputado, ¿tú lo viste? Sí, correcto, en una pieza muy chiquitita, en todas las condiciones.
Yo creo que ese tipo de transparencia sería adecuado también hacerlo en nuestro país. Estas son las condiciones para que todo el mundo tenga claro lo que está recibiendo. Sin nada. O sea, perdón, yo creo que, a ver, pero aquí se nos olvida. Aquí se nos olvida una cosa, querido Roberto. Se nos olvida que nosotros viene el fuerte. No. Cuando nosotros ingresamos a la política y tenemos algún cargo, tenemos que hacer una declaración de todos nuestros bienes. Incluso también mencionar quiénes son nuestros hermanos, quiénes son nuestros cuñados, con Ruth, etcétera, etcétera. Luego, la ciudadanía ya lo sabe. Mira, ya sabe cuáles son. Un senador de la República hace menos de 2 meses de que su señora tenía una relación. Los bienes de mi señora están puestos en mi declaración pública. Por eso, pero. O sea, no. Oye, los chilenos somos campeones para. Pero somos campeones también para decir. Perforar cualquier sistema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos por fuera? No estoy diciendo eso. Bueno, pero es que además... Yo te aseguro que el 99% son gente honesta. Pero por cierto. Lo que pasa es que... No estoy diciendo eso, perdona que te diga. No. Creo que así como en el mundo de la empresa hay familias donde hay una vocación por la política. Y que no es mala. No, al contrario, me parece bien. El problema es cuando esa vocación por la política pasa por contratar a tu hijo que tiene cuarto medio. No, pues, ¿me entiendes? No, que hoy día no se da eso. O pasa porque tu esposa trabaja en una empresa que tiene claro conflicto de interés con tu distrito. Oye, ahí Lucía, tienes hoy día otro las tipo de grandes problemática. empresas tienen un protocolo que los hijos de los dueños, en el fondo, en buen chileno, tienen que pasar por universidades de prestigio. No es tan fácil. Antes era... Los dueños sí, pero cuando tú quieres contratar una empresa de lobby, y la empresa de lobby es justamente de la hija del presidente, no digo de este presidente, pero de o de una persona muy importante, está todo el impacto para tenerlo. Y por eso es que si tú miras, y hay un par de estudios sobre eso, si tú miras los gerentes de relación con el medio de las principales empresas en todos los países, y Chile no es una excepción, cambian apenas cambia el gobierno. Porque es considerado una persona que lo que tiene que tener es, entre comillas, acceso. Y el acceso te lo da el apellido, no tu capacidad. Puedes haber estudiado en cualquier cosa. Pero yo les propongo, profundizando, Roberto, que a ti te va a interesar. Espérate, es que a ti también te va a interesar. Ya que estamos hablando de todo esto, también deberíamos hablar de las condiciones de la gente que trabaja en el Estado. Porque aquí también hay una diferencia entre la persona que está en la calle, que está en el mundo privado, versus las regulaciones y las protecciones que tiene la gente que está en el Estado. Y en ese sentido yo creo que, ya que estamos revisando el país completo, yo creo que no se nos puede quedar afuera de la revisión del Estado, y no como una venganza, sino como cómo modernizamos el mismo, cómo hacemos que este Estado efectivamente sea eficiente, que tenga muela, que rasque donde pica, pero aquí la inamabilidad, hay un porcentaje bastante alto de la población, digamos, que tiene inamovilidad en su trabajo, versus la persona que está en la calle, que siente que tiene, digamos, los vaivenes propios de la sociedad. Estoy de acuerdo que hay que modernizar el Estado. El Estado en Chile todavía sigue siendo, en términos de cantidad de gente que trabaja, un Estado bien flaco, pequeño, puede hay modernizarse. Más de 1.100.000 cheques que se hacen todos los meses. No, está bien, pero cuando tú miras... No estamos hablando de que son 4 gatos. No. Pero en una fuerza laboral de 6-7 millones de habitantes. Un servicio que ha sacado premio internacional, impuesto interno. Bueno, claro. Hace harto tiempo que, perdóname... Hace como... Oye, que te haga... Estáis hablando de Colo-Colo 73. No, porque te hagan las declaraciones de impuesto interno. A mí me consta, fíjate que el otro día tuvimos un problema de carácter administrativo de un sector. Las puertas del impuesto interno abiertas, resolvió el problema. Es otro tipo de impuesto interno. Perdona que te diga, no estoy defendiéndolo porque... Roberto? Sí, perdón. Porque lo que tú estás diciendo es correcto. Hay una estructura de impuestos internos que es eficientísima. Muy profesional. Exacto. No, tecnología estoy hablando, la tecnología. Es que entiéndeme lo que te estoy diciendo. Porque efectivamente existe esa cosa que es tremendamente rápida, sana. Es imperdonable lo que hizo Impuestos Internos respecto de la situación de las plata
política. De la política. Déjame terminar. Es imperdonable porque tú no puedes mancillar la imagen Eso sí. la imagen de una institución que había hecho una modernización extraordinaria en materia de tecnológica, sí, digámoslo. exacto, y tú la mandaste a la mierda en un santiamén por tratar de proteger a una serie de personas para que no tuvieran querellas del Ministerio Público. Y te mandaste a guardar el director de impuestos internos actual, él, Barraza, esa persona se mandó a guardar la reputación de impuestos internos durante 10 o 20 años de trabajo exclusivamente por tratar de cumplir con una suerte de impunidad que pasaba por que impuestos internos no hiciera su pega. Y por lo tanto la gente hoy día tiene todo el derecho a pensar que si es que yo veo que si en impuestos internos no se allanan las cosas para que puedan haber querellas por financiamiento ilegal de la política, ¿por qué voy a creer que es tan extraordinario el que funcione? Porque yo te voy a corregir una cosa. En la situación tributaria. No, esa actitud de impuestos internos ha persistido 100 años. Siempre las personas que han tenido recursos han tenido acceso mucho más fácil a impuestos internos y hoy, si impuesto interno quiere revisar una empresa grande, no entra ni por la puerta. Primero tiene que hablar con los abogados de esa empresa que lo reciba. Que son Ese mismo ese inspector de impuestos internos que va a un almacén llora. Yo te voy a contar como anécdota porque es divertido lo que me pasó en una oportunidad. Yo vivía en Salvador con Bilbao y al frente había una farmacia. Y la misma dueña atendía en esa... Te estoy hablando 40 años atrás. Y daba la boleta y todo. Y de repente llega un señor y le dice, yo soy de impuesto interno. Se desmayó la vieja. Date cuenta el miedo que le es tener impuesto interno en esta época. Hoy día, yo creo que eso hoy día ya no existe. Ya, pero sí. Tú tienes países donde a ti te llaman por teléfono y te dicen de que te están llamando impuestos internos, en Estados Unidos, en países europeos, y a vos te tiritan las platas, porque se les dan unas atribuciones tan gigantescas porque es justamente probablemente la forma en la que tú más puedes verificar si estás estafando o no estás estafando aquí. Pero oye, por favor, tú sacaste el tema de Estados Unidos. Trump. Tenemos que entrar en el impeachment. Con sus pagos de impuestos. Sí, eso fue su papá. Sí. Y él, porque aprovechó las pérdidas y todo. Exacto. Entonces, en todos los países se dan ciertas condiciones. O sea, los ricos tienen mecanismos de protección. Aquí hubo una presión política, digamos las cosas como son. Pero que eran todos políticos lo que estaban. Por eso y eso para mí es imperdonable que una dirección de impuestos internos acepte hacer una cosa que va a mancillar. No quiero quedar como chupamedia de impuestos internos. Una de las críticas que he hecho yo siempre. Salvaje. Saliste con el perro a dar la vuelta a la manzana. La primera parte le dijiste cariño. Y sigo insistiendo. Le pegaste ahora volví con cariño. El impuesto interno sigue siendo y me pongo de pie y aplaudo. Qué bueno, impuesto interno, pero tiene que. Pero trata pésimo a ciertas personas que a veces no tienen la capacidad o no tienen la representatividad correspondiente. Y segundo, porque tiene que ejercer la cuestión de cobrar los impuestos. Date cuenta al almacenero que le cobra más patente a veces que al famoso Jumbo. No, pues esos no pagan, o sea, si el sistema... Oye, que la mujer sea gasto rechazado, no, el cónyuge sea gasto rechazado. Ya, pero estábamos hablando... Que el auto sea gasto... Siempre tiene que ser gasto rechazado, pues, compañero. Ya, hacemos una pausa y volvemos. No, pues si yo estoy hablando en serio. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. ¿Aló? ¿Zúñiga Hijos, buenos días? Zúñiga y Asociados, buenos días. Zúñiga S.A., buenos días. Haz crecer tu negocio y mantente siempre conectado con la nueva central telefónica virtual de BTR Negocios, que incluye 4 anexos y asistente de voz personalizado. Contrata el doble pack conectado full a solo 46,990 pesos durante 6 meses. BTR Negocios. Vívelo hoy. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia.
Fumisan, soluciones efectivas y garantizadas para el control de plagas urbanas, servicio de fumigación, desratización, control de palomas y termitas. Estamos en Santiago y en la Quinta Región. Contáctenos al fono 22 23 54 386 o en www.fumisan.cl. Así es, Desafío 10X, que es un desafío voluntario, o sea, no queremos obligar a nadie, queremos celebrar a los que pueden hacer un esfuerzo adicional o a los que ya lo estaban haciendo, visibilizar que sí es posible. Y básicamente son 2 invitaciones súper concretas. Si puedes pagar a lo menos 22 UF bruto de sueldo para tu empleado, ya puedes ser parte del desafío y eso significa que no vas a pagar menos de 500.000 pesos líquidos o que te comprometas a reducir la brecha salarial a un máximo de 10 veces. ¿Qué significa eso? Que la persona que gana más en la empresa no gane más que 10 veces que el que gana menos. Eso puede parecer mucho, pero en el mundo es mayor a 30 veces esa diferencia. ¿Y en nuestro país? En nuestro país hoy en día está interempresa en 30 veces y con respecto al sueldo mínimo 47 veces. Soy María Elena Dressel y te invito a que nos escuchemos en Emprender es Clave, de lunes a viernes, de 11 a 12 del día. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. En BTR Negocios están comprometidos con sus proyectos. Contrate doble pack conectado full que incluye la nueva central telefónica virtual e internet Mega 600 a solo 46.990 pesos durante 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Llega el verano y con la TAM Travel solo tendrás que relajarte porque hay paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita una de las oficinas en la TAM Travel, crean todo para tu viaje. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. ¿Qué tal compartir en familia un delicioso brunch de fin de semana en medio de un privilegiado entorno natural? Impecables áreas verdes, aire fresco y a pasos de la piscina al aire libre en un nuevo concepto de terraza de verano. Lo esperan cada sábado y domingo a partir de las 13 horas en Restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Libros estamos regalando hoy día 2 de Pablo Neruda, Residencia en la Tierra, con prólogo de Raúl Zurita, y de Enrique Krause, El Pueblo Soy Yo, con prólogo de Mario Vargas Llosa. Para ustedes, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con nuestro panel de los días viernes, Roberto Fantuzzi, Francisco Undurraga, Lucía Damer, que están acá. 2 cositas antes de pasarle la palabra después a nuestro catedrático. No, nuestro catedrático estable, don Roberto Fantuzzi. ¿No le sorprendió que las Fuerzas Armadas y Carabineros sacaran declaraciones individuales sobre el informe de Amnistía Internacional? Yo nunca antes había visto que se hiciera eso. Vi que lo hizo el gobierno, que es lógico que lo haga, lo hace la subsecretaria de Derechos Humanos, pero no lo hace el ministro de Defensa, sino que lo hacen las ramas. O sea, cuando hay vacío de poder y hay olor a floripondio, la gente malamente aprovecha, y en este caso yo creo que estamos en el límite de lo que uno podría llamar, digamos, claro, estoy de acuerdo con la Lucía. Me parece que las Fuerzas Armadas... Ahora, yo tengo información, ya lo dije, que lo acaba de reconocer el gobierno hoy día en la mañana, a propósito, lo dice Carla Rubilar, que el ministro de Defensa autorizó esa declaración. Se equivocó el ministro de Defensa, ¿no? Hay que sacarlo. Se equivocó. Porque además tú no puedes permitir... sacarlo, pero se equivocó. El Estado de Derecho, en el Estado de Derecho acá y en la Quebrada del Ají, busca que las Fuerzas Armadas sean instituciones no beligerantes, que sean instituciones deliberantes, no beligerantes, sí, tienen que ser. No vinculadas a temas políticos, ¿cierto? Y lo que ocurre el día de ayer es casi una explicación de por qué ellos no querían salir a la calle y los obligaron, y porque ellos tienen una propia versión de lo que pasó. Que esa misma declaración la haga el ministro de Defensa, podríamos haber estado en contra de sus argumentos, pero finalmente una decisión de gobierno. Pero que salga
antes que el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas, para decir esto, más allá de lo que pueda decir cualquiera, podría ser casi considerado un acto en el límite de lo que espera el Estado de Derecho para su funcionamiento. Y lo peor que nos puede pasar es seguir por la veta de la hiperautonomía de Fuerzas Armadas y Policías. Si el ministro sabía y dejó pasar y no dio antes una señal mínima al respecto, deberían de pedirle que dé un paso al costado. Si el ministro no sabía, y esta fue una cena, digamos, en la fronda, en algún lado... Descártalo porque ya fue confirmado por parte de Carla entonces Rubilar, el presidente que sí Piñera... Se equivocó medio. A mí me extraña que Alberto Espina, que además es abogado y fue miembro del Senado durante tanto tiempo, digamos, las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder del presidente de la República a través del ministro de Defensa. Así es. Y eso, mientras exista esta Constitución, se tiene que cumplir. Si después quienes cambien la Constitución, elegidos democráticamente, deciden otra cosa, será de otra forma. A mí lo que me preocupa es que yo creo que todos nos estamos saltando las reglas. Los alcaldes se están saltando las reglas, aquí estamos viendo claramente que los 3 comandantes se están saltando las reglas y desde ese punto el Parlamento, con la indicación de aumentar a golpe y porrazo el 50%, por muy bien intencionado que sea, también se saltó las reglas. Por lo que dice la Lucía, vacío de poder. Tú estás hablando de lo que cuando Jimeno Sandón dice mandó una indicación al gobierno que se atreve a ver si se atreve o no se atreve. Una indicación que genera gasto. Evidente, entonces claro. tiene que proponerle, nadie está en desacuerdo, ni yo en lo personal, que se suben y ojalá se suban mucho más de un 50%, si ese no es el tema. Pero aquí, cuando estamos en la mitad del caos y en la mitad de la crisis, todavía algunos muy desorientados, hay que poner la pelota en el piso. No se puede los alcaldes permitirse a golpe y porrazo hacer un plebiscito, muy legítimo que sea, comunal, no nacional, donde participen en desde los 14 años en adelante, cuando no está consagrado así en nuestro sistema jurídico y en nuestra regla democrática. No puede nomás, pues. Estamos de acuerdo en el diagnóstico. ¿No? Por muy popular que sea y populista que sea, porque si seguimos así, aquí el populismo va a campear en todo el ámbito de cosas, vamos a seguir en el desprestigio de la política y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso, en ese sentido, lo que tendría que hacer el presidente es llamar al ministro y pedirle que dé un paso al costado y generar un mecanismo de control de las Fuerzas Armadas. Pero yo cuando hablo de vacío de poder me refiero a que el presidente está en una situación tan débil en la orgánica nacional y en la orgánica interna, que esa decisión de sacar a su ministro de Defensa me gustaría verla, porque en definitiva también le genera una pelea, ¿cierto?, interna con los partidos. Entonces al final la gente se salta, si lamentablemente esto está súper estudiado, la gente salta el cerco cuando ve que el cerco se está hundiendo en tierra movediza, ¿cierto? Cuando ve que el cerco, en definitiva, saltárselo no genera ningún costo. Pero nosotros tenemos que construir un país distinto. En el periodo Allende pasó algo parecido, ¿no? Al final, cuando... empecemos por favor, en el periodo Allende hubo una declaración de la Cámara de Diputados. Sí, pero eso es institucional, pero eso es institucional. No fue un pronunciamiento de los militares antes de tiempo. Ellos salieron a golpear directamente, no mandaron señalante. Esto es inconstitucional. Esto igual es una señal súper negativa. Oye, pero me gustaría hablar de un tema que yo lo considero súper importante, que es la parte social. Dale. Que ha hecho todo este tipo de movilizaciones que al final yo creo que el mundo se está preocupando. Hay 5 millones, pero escuchen bien, 5 millones de trabajadores que hoy día no han terminado su año escolar. Todos sabemos que estamos en una economía del conocimiento. Si estas personas no las ponemos al nivel que corresponde, se van a ir produciendo cesantías. Y esa amenaza de la cesantía yo la escucho mucho en los medios y crea un temor enorme en los trabajadores comunes y corrientes. Y voy a hacer algo que Estados Unidos, Japón y Alemania nunca habían tenido niveles de cesantía tan bajos como han tenido hoy día, y son los países que tienen mayor nivel de robots. Chile tiene casi 0 robots y tenemos 7. Entonces, si no somos capaces de capacitar a estas personas y crear las condiciones, fíjate que estos datos me los entregó una persona que se dedica a enseñarle a nivelar sus años escolares. Y dice, solamente el 3% de estos 5 millones están hoy día. 3% no va. Están tratando de nivelar sus años escolares. Tenemos una posibilidad de que esta gente quede cesante,
enorme si no somos lo suficientemente inteligentes que no nos pasó la vez pasada, porque esta bomba social reventó porque no nos preocupamos de la situación. Yo creo que va a ser lamentable. Déjame terminar y no hablo más, te prometo. ¿Qué propone? No me diga que no hablan más porque siempre hablan más. No. En España, cuando llegó, yo no tenía las estadísticas, Chile hemos llegado al nivel máximo de cesantía 21% el año 83. Yo la verdad que ni me acordaba, pero parece que estaba el PEN, no me acuerdo bien. Ese fue el PEMIPOF, eso fue inmediatamente posterior a la crisis del 82. España llegó a 26% en la última crisis, 26%. Pero seguro de cesantía. Pero, con seguro de cesantía, pero aumentó significativamente el suicidio. Hay una correlación directa. No nos vaya a pasar todo este tipo de cosas de nuevo. Nosotros tenemos un altísimo nivel de suicidio. Tenemos que poner a los colegios. Una vez se lo escuché a Ricardo Lago y tiene toda la razón. Los hospitales no pueden estar trabajando 8 horas. Tienen que estar trabajando las 24 horas. Los colegios podemos hacer algo similar. Que los colegios en las tardes se dedican a educar a estas personas que seguramente no tienen cero posibilidad. No se les puede cobrar, yo te aseguro. Y lo otro, ya que están discutiendo las pensiones en el Congreso, hay que considerar que si tuvimos efectivamente un 21% de cesantía, tenemos unas lagunas enormes. 21% de gente que dice que no está trabajando, porque hay gente que trabaja, pero está bien, pero eso está bien, eso fue la década del 80. No, hoy día no tenemos un 21% de cesantía, afortunadamente. No, estoy diciendo que en ese momento se produjo una laguna que no estamos pagando hoy día. Por eso tenemos seguramente estos de 120.000 pesos, por decir, porque es una figura. Pero si esto es parte de un fenómeno mucho más... Yo estoy de acuerdo contigo, esto es una bomba que creo que es parte de lo que vemos hoy día también en la calle, pero es parte de un fenómeno mucho más completo, porque si tú no le generas incentivo a la gente para que el título del colegio sirva de algo, ¿cierto? Sino que al contrario, entre tener el título secundario, que te va a servir para poco, y no tenerlo, y esos 5 años estar haciendo otras cosas, informales, ilegales, lo que tú quieras, al final la gente no termina de darse cuenta, ¿cierto?, de que hay un incentivo social, porque no lo hay, efectivamente, en muchos sectores, y el sistema está hecho para que esos sectores estén en el margen. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido estas 5 semanas es que no es que la gente se automarginaliza, sino que el sistema tiene a estos 400.000 personas en el margen. 5 millones. No, pero es que además, que si fueran 5 millones, hay 7 millones en la fuerza laboral hoy día, ¿no es cierto? No, 8. 8 millones. O sea, hay 3 millones educados y 5 millones no educados. Yo no sé si la cifra es la correcta. Es grave lo que estás señalando. No me quiero quedar en la cifra. No me quiero quedar en la cifra, por favor. No, si son menos o más, es grave igual. Es grave igual. Es gravísimo. Es gravísimo. Pero ahora, ahí tenemos una oportunidad no solamente de educar a la gente o que se ponga al día y actualice en términos de enseñanza media. Aquí tenemos que generar además como país una gran fuerza laboral técnica. Y tenemos que capacitar también para eso. Y Sense ahí con todas las molestias que te provocan. Pero que hay otra cifra que el 52% no sabe interpretar lo que lee. O sea, que la gente sabe leer, sabe juntar las palabras, pero no sabe. Eso se llama analfabetismo funcional. Es funcional. Sí. Y eso se requiere cuando tú desarrollas, por ejemplo, empresas tecnológicas que le entregas el instructivo y la persona no sabe leer. Entonces, no le puede entregar una máquina de $2 millones porque la persona no va a saber echarla Bueno, sin ir muy lejos, si vamos al tema, yo estaba ayer con gente de municipios de los sectores populares y viendo cómo vamos a ayudar las universidades públicas y privadas también para llevar el contenido de lo que significa la constituyente, la constitución, y es tremendamente desafiante porque para muchas personas en Chile, yo te diría, la gran mayoría de nosotros, entrar en la discusión de la Constitución, de la Convención Constituyente, del 2/3, ha empezado a generar una confusión gigante. Y a veces yo sigo insistiendo que 9 meses no va a alcanzar para que la gente termine de entender todo. Pero son 9 meses en el desarrollo de la... Así es. Y tenemos hoy día un año. Hoy día tenemos 9 meses, 11 meses a partir de... En definitiva, en realidad tenemos una enorme brecha que va a ser muy difícil de acercar para que la gente termine. Hay que reconocer que ya se hizo
un ejercicio previo durante el gobierno de Michelle Bachelet. Esos insumos están, tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprovechar además la base, no como base porque va a ser una hoja en blanco y estamos, digamos, pero el tema, la propuesta de Michelle Bachelet también tenemos que ponerla arriba de la mesa. La gente tiene que leer esa propuesta de constitución, ver las cosas buenas que hay ahí, ver las cosas malas, revisar la del 25, también revisar con ojos críticos las cosas buenas que también la actual constitución, después de todas las modificaciones que se le han hecho, hacerla para poder construir, digamos, una cosa potente. Teléfono, Sí. Está llamando al presidente. El presidente me aparre... No, el de impuesto interno. El impuesto interno. El impuesto interno, que pases esta tarde. No, pero, en todo caso, creo que el tema constitucional va a avanzar en la medida que se constituyan las determinadas cosas que tienen que constituirse, que son fáciles de establecer. La comisión técnica, que entiendo que hoy día se Entiendo que se ya nombra, está, sí. Tienes que despejar el ruido que hizo Andrés Alamón ayer, que de alguna manera ayer en la noche, en última mirada, lo estableció, que no es que todo llega a foja cero, si es que... Desdijo lo que había dicho. No, a ver, sí, está bien. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es primero los 14 firmantes son los 14 presidentes de los partidos. Salvo Gabriel Boric. Perdón, son 13 partidos más Gabriel Boric. Sí. Luego, como ciudadanía, y ahí yo mismo me pongo del lado de lo que voy a decir, o sea, bien digo, del lado... nosotros los políticos, la verdad es que tenemos que opinar menos y dejar que los que firmaron y pusieron la rúbrica confirmen y validen las sospechas o no sospechas de lo que se negoció. Yo estuve en la negociación, pero quien firmó fue Hernán Larraín Mate, que era el presidente de mi partido. Entonces, si aquí vamos a estar todo en el gallinero de la interpretación, esta cuestión no va a llegar ni siquiera al día lunes de la próxima semana. Tenemos que actuar con responsabilidad y tenemos que actuar además con la sensatez de que ya nuestra opinión, por muy legítima que sea, si no quedó plasmada en el acuerdo, lo que vale es el acuerdo. Y punto. Y dejémonos porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que ayer salieron varias personas. En la noche Andrés se retrocedió lo suficiente como para decir que no estaba diciendo de que si es que no había un tercio final, volvía a la Constitución de atrás. No. Eso se discutió en un minuto y quedó desechado. Punto. Y por lo tanto, pero lo importante es que se empiezan a producir ya pasos concretos en ese camino. Está la comisión técnica, van a aparecer... y yo creo que nosotros partimos ayer con un programa exclusivamente dedicado, que se llama Hoja en Blanco, exclusivamente dedicado a pedagogía constitucional en CNN. Me imagino que los demás canales van a hacer cosas similares también. Ojalá. Y voluntariamente. Creo que va a haber, los alcaldes van a meterse mucho los en centros de estudio de los partidos políticos ya estamos haciendo ese tipo de cosas y por está por lo tanto, se va a buscar activar deliberación ciudadana hasta que se llegue al plebiscito, se escoja una de las dos modalidades, la convención mixta o la... Si es que es la convención constituyente, que yo me imagino que debe ser probablemente la que va a haber toda una formación y búsqueda de personas candidatas que quieran, asambleístas que quieran ser parte de eso, y por lo tanto se va a echar a andar esta bolita. Nosotros le pedimos como parlamentarios de Bópoli a los presidentes de los partidos que vieran efectivamente la posibilidad de que se hiciera representar los pueblos originarios. Nosotros aquí hacemos gárgaras, todo, y también en Evópoli lo hemos hecho, el modelo neozelandés, y creo que si nosotros queremos resolver conflictos para adelante, tenemos que incorporar voluntariamente y premeditadamente, al digamos, del día al mundo. Eso es cuota. Al final del día es cuota. Yo estoy nosotros somos de la teoría, o sea, la tesis nuestra es que se debería generar, y hay tiempo para hacerlo porque no se cierra el proceso en el plebiscito, sino que se cierra en la elección de octubre. Debería haber un registro electoral, un padrón, donde se pudiesen inscribir las personas que están, al menos registradas en CONADI. Y ahí ver de los 150, de los tantos millones de personas que somos electores,
qué proporción tiene y esa misma proporción se le debería bajar. Oye, pero no asignarle un 10%, un 5%, un 8%. Si daba 6 personas, 6 personas, si da para 3, da para 3. Oye, yo tengo una inquietud de hoy, no de un año más, sobre las pensiones. ¿Se llegó a acuerdo por lo que yo entendí? No se llegó a acuerdo. Se llegó a acuerdo en el Senado. ¿Ya? La oposición en la Cámara de Diputados dice que no va. Es que el problema que tenemos los políticos es que si no estamos en la foto desconocemos los acuerdos. Y como este acuerdo se hizo con el Senado y no se hizo con la Cámara de Diputados, entonces andan chillando. Oye, te puedo hacer una pregunta técnica. Voy a contar lo que va a pasar, hombre. Lo que va a pasar. ¿Qué otra pregunta? No tiene nada que... ¿Hay algún tipo de estudio? ¿Cuánto debería ser una jubilación digna para un señor determinado de 75 años, por decir? Yo creo que debería ser lo mismo que el ingreso mínimo. Creo es para clase de religión. ¿Hay algún estudio específico para eso? Cuando tú pones que el ingreso mínimo debiese ser... El ingreso mínimo tampoco... ¿Me voy a dejar o me Cuando tú pones como sociedad, no como centro de estudio, como sociedad, que el ingreso mínimo debiese ser 350.000 pesos, deberíamos acercarnos a eso de todas maneras, pues. Sí, eso es evidente. Ahora, gran salto se está dando en el pilar básico solidario, que se va a llevar en tramos de 101.000 pesos a 165.000. Yo lo puse por Twitter ayer. Es como si el hijo mío se saca un 2 y sube un 3 y el cabrón me dice, oye, subí un 50%. Bueno, pero... En términos de porcentaje, perdón que te diga, en términos de porcentaje no dice nada. Todavía no pasáis de curso ese. Claro, el cabrón mío tuvo que botar la muralla para pasar de curso, porque era reflojo. Pero... Desprestigios familiares. ¿Cómo cagarse un hijo? ¿Cómo puedo destruir? No me dejan terminar y se me fue la onda. Que yo lo hallo súper importante saber en forma efectiva. Si tú dices 350, ¿por qué la gradualidad no la anotamos a los 350 en 10, 15 años, lo que sea? Pues así nos ponemos meta como sociedad. Pero yo creo que nos estamos poniendo meta como sociedad. Estáis poniendo que del 50%. Si el 50% no te dice nada, digamos las cosas como son. Te puse el caso del a la señora de 80 años. Yo soy viejo. Los remedios me salen mucho más que eso. Pero tú tenías unos ingresos absolutamente distintos también. Pero te estoy midiendo en función de tus enfermedades. Si el viejo adquiere enfermedades que son muy caras todavía. Pero se está arreglando los remedios efectivos. Roberto, acabamos de en la Cámara de Diputados que la FENABAT efectivamente pueda comprar remedios. De nuevo, aplauso igual que impuesto interno, pero tenemos que tener una visión un poquito más allá. Ya, pero estamos en la mitad de la crisis, hombre. Lo que estamos haciendo en este minuto en periodo de crisis es decir, mira, yo me comprometo de aquí a 15 años que vamos a llegar a tal valor que es vivir dignamente. Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos y aunque tú encuentres que el 50% es de 2 a 3, que efectivamente es de 2 a 3, pero una persona que hoy día va a recibir un cheque, un Montepío, como decía mi abuelita, de 100.000 pesos y va a pasar a partir del próximo mes a 125 uno, a 150 y a 165 otros, esos 65.000 pesos, créeme que los necesita. Sí. Además, no estamos hablando en forma individual, porque cuando nosotros estamos los que estamos en posición de poder, estamos afectando a ¿cuánto? 800.000, un millón de personas. No estamos hablando de una sola persona. Se le va a bajar además el transporte en un 50%. Yo estoy peleando que adicionalmente eso se incorpore de una vez por todas a los discapacitados también en eso. ¿Me entiendes? El pilar básico de los discapacitados también va a subir, ¿eh? No es que se queden las personas que nos reciben, que son discapacitados, no se queden afuera del tema. Un tuit que no está puesto en la lista, parece que es que siempre se le olvida a la autoridad, y ahí me incluyo yo, a pesar de que y literalmente uno no ve la viga en el ojo propio, digamos, por razones obvias, el mundo de la discapacidad. Entonces, aquí se están haciendo cosas, se van a bajar los remedios, eso se van a bajar, además, se le van a vender no solamente a las farmacias comunales, se le va a vender a las cadenas de farmacia, y además con un precio tope de venta público. O sea, estamos hablando de remedios que cuestan 60.000 pesos que pueden llegar a costar 4.500 pesos. Es increíble cómo en 5 semanas tantas cosas se pudieron hacer. Bueno, lógico, pues. Diciendo una palabra grosera, hubo 30 años que alguien se afiló al consumidor, güey.
Hagamos las cosas como son. No, Más años. Sí, eso es. Ya, sigamos, pero ese es un tema. Desde el que bandea ollas para arriba, pues, bueno. El que bandea ollas. Sí, por lógico. Ese era el más fresco de Es todos. de lejos, pues, bueno. Así que. Pero todavía duran, ¿no? Esa es la gracia. No, yo creo que uno de los temas principales que por los cuales la parte importante de la clase política va a tener que pagar es por eso, porque en el fondo hace 6 semanas estábamos discutiendo el tema de la reintegración, estábamos discutiendo que hay cosas que no se podían hacer, que hay señales que no se podían dar porque el mercado iba... Y después de la crisis, ¿cierto? Se abre todo esto que tú acabas de mencionar, Pancho, que a mí me parece bien interesante. El problema que uno ve es que para muchos, no para pocos, para muchos, la única forma de generar cambios, entonces, ¿cuál es? Movilización. Dado que antes el debate político lo que llevaba era a sí, pero no, pero sí. Bueno, pero eso lo hemos conversado, lo conversábamos antes también y aquí en esta misma mesa. El diagnóstico era más verbal que de acción, evidentemente era más verbal que de acción, pero nosotros le perdimos el respeto a la gente como clase política, evidentemente le dimos la espalda a la gente y es lo que hoy día hay que hacer y en pero buena hora, pero por cierto que tiene razón si yo no lo estoy contradiciendo, pero lo que estoy diciendo, o sea, el problema es entender que solo por violencia vamos a lograr cambios. Pero esto es como el mundo empresarial aprendió también, ¿eh? Pero no sé si el mundo empresarial le toca todos hemos aprendido en la pasada, todos hemos aprendido. Ojalá, todos tenemos costos aquí. Sí. Amén. Yo espero que así sea, porque todavía creo que hay un mundo con el nivel de segregación y fragmentación que tenemos en la sociedad. Yo creo que hay un mundo que ve todo esto tan de lejos. Bueno. Física, territorialmente ve estas cosas como si... y es muy fácil hoy día decir, no, estos son criminales, narcos, anarcos, lo que sea. No, y está saliendo un sector que cree que su opinión es tremendamente importante y que es la que dice, yo creo que ya hay que pensar en irse a vivir fuera de Chile. Claro. Esto dime que lo he escuchado eso. Sí, lo he escuchado, evidente que lo he escuchado y me da mucho dolor. Porque creo que además esto como no solamente como decía don Patricio Elwin, esta es una buena patria y nosotros tenemos que hacer de ella una mejor. Claro, pero esos que se quieren ir son los que tienen una muy buena y además muchos creen que como han hecho negocios acá, los van a poder hacer afuera y la realidad es que el nivel los grandes millonarios de este país ya tienen negocios afuera. Por eso. O sea, no. Pero muchas desde veces, hace mucho tiempo. Y esos son los que se pueden ir a vivir fuera del país. Evidente, lógico. La mayoría paga mucho más impuestos afuera en sus negocios que adentro. Evidente. Bueno, ahí está el problema. Pero cuando el problema, tú miras el nivel de pago de muchas de las empresas. Te tengo que decir que sí, tienes razón. Pero a nosotros se nos ha olvidado también y que este es un país que cada vez que nos contamos seguimos siendo más o menos los mismos y es un mercado pequeño. Entonces, no justifico con esto los atropellos que se han cometido durante todos estos años, porque son indignantes y la gente tiene razón de estar en la calle y yo he sido un privilegiado y he hecho uso y abuso de mis privilegios. Y es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, bueno. Pero no te vas a ir. No te vayas. ¿No me voy? Bueno. Gracias. ¿Qué? ¿Acaso es sutil el colegio? Estamos al aire. Ya, chao. Gracias. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. El gran, mitológico, único, el señor Patricio